Amigos, nos volvemos a encontrar para seguir estudiando la palabra del Señor. Y el tema que nos aboca este trimestre es la misión de Dios, que también tenemos el privilegio que sea nuestra. Hoy trataremos de destacar que Dios, en muchas oportunidades, para poder llevar a cabo el cumplimiento de la misión, debe sacar a sus instrumentos de la zona de confort. Y veremos tres ejemplos: la Torre de Babel, Abraham, la iglesia primitiva, y por último veremos qué debiéramos hacer nosotros. Jesús nos da un principio fundamental, un principio de evangelismo, allí en Hechos 1:8. Jesús le dice a sus discípulos: me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, la idea es predicar donde nos encontramos, que nos vayamos expandiendo a lo que está cerca de nosotros, así hasta abarcar el mundo. ¿Cómo se puede cumplir eso en nuestras vidas? O mejor, ¿cómo se cumplirá eso en nuestra iglesia? Pues a eso vamos a tratar de responder en esta oportunidad. Veamos el primer ejemplo. En Génesis 11 se nos habla que los habitantes después del diluvio decidieron hacer una torre y una ciudad con el objetivo de hacerse famosos y hacerse un nombre. Pero esta idea era contraria a los planes de Dios, así que cuando los hombres decidieron hacer esto, estaban mostrando su independencia de Dios, su apartamiento de Dios, y mostraban su egoísmo, su maldad y su perversidad. Entonces, Dios, viendo que esto haría que la humanidad se pervirtiera más rápidamente y no se cumpliera el propósito de Dios y no se difundiera la verdad de Dios, entonces Dios intervino. Y dice en ese capítulo 11 del Génesis que Dios confundió sus lenguas y entonces los habitantes se esparcieron sobre la faz de la tierra. Esa es una de las razones por la cual en el mundo antiguo podemos ver los vestigios de Dios, porque la verdad de Dios se esparcería por el mundo. Mira qué interesante esto. Bueno, lo cierto es que Dios usó esta estrategia, sacar a la humanidad de aquel entonces de su zona de confort para que se cumplieran los propósitos divinos y se llevara adelante en la misión. Veamos el segundo ejemplo. Dios le dijo a Abraham allí en el capítulo 12 del Génesis, el capítulo 3, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, porque se cumplirían los propósitos de Dios. Y ese propósito lo encontramos en Génesis 3:15, donde dice que la descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, implicando que el mal llegaría a su fin. ¿Y cómo se cumpliría eso? Bueno, Dios lo iría haciendo a través de Abraham. En los versos 1 y 2 de Génesis 12, Dios le pide a Abraham que salga de su tierra y de su parentela, saliera de Ur de los Caldeos a una tierra que él le mostraría. Y en el libro de los Hebreos, el capítulo 11, el verso 8, dice que Abraham salió sin saber dónde iba. Pero lo interesante es que Abraham, Dios le sacó de su zona de confort, donde vivía tranquilo, pero le sacó con el propósito de cumplir una misión. Y allí en el capítulo 12, Dios le dice: en Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. Y luego, antes del nacimiento de Isaac, Dios le dice a Abraham en el capítulo 17 que bendeciría a su hijo, y hizo un milagro. Sara saldría embarazada con más de 90 años. En Números, el capítulo 24,
Dios tomaría a Israel para ir cumpliendo lo que había prometido en Génesis 3:15. Luego a través de Isaías dice, nacería un niño que sería el príncipe de paz. Y Daniel, el capítulo 9, nos habla del nacimiento de ese Mesías. Y luego se da cumplimiento a esto y lo vemos allí en Mateo 1:21. Dice, un hijo nacerá y él salvará a su pueblo de sus pecados. Se cumplía Génesis 3:15. Dios siempre cumplirá sus propósitos, siempre llevará su iglesia adelante. Y de esta forma, hablando de esta secuencia de Abraham, Dios trajo salvación a la humanidad a través de Jesucristo. Aunque Dios llamó a Abraham, que primeramente se llama Abraham, no por eso, aunque Dios hizo el llamado, no por eso no hubiesen dificultades. Siempre habrán contratiempos, siempre habrán obstáculos. Esos obstáculos y contratiempos pueden venir por el enemigo y sus instrumentos. Pueden venir por debilidades de los que son llamados, por defectos, por pecados. Sin embargo, Dios llevará su obra adelante. En el capítulo 12 del Génesis, vemos que Abraham sale de Ur de los Caldeos y llega a la tierra que Dios le había prometido. Pero cuando Abraham llega a esa tierra, allí existen los cananeos, que son idólatras pervertidos, idólatras inmorales, violentos. Y uno podría decir, pero ¿será aquí donde Dios quería que yo llegara? Siempre habrán obstáculos en el cumplimiento de la misión. Eso lo dice el verso 6. Y el verso 7 de ese capítulo 12 dice, Abraham tuvo que ir a Egipto porque a la tierra que Dios le había prometido ahora había hambre. Y Abraham tuvo que ir más hacia el sur. Y allí se encontraría con Faraón. El temor de Abraham, la falta de fe de Abraham metió a Sara en problemas. Sin embargo, Dios estuvo allí para ayudar. Dios había hecho un llamado para Abraham, lo sacaría de su zona de confort, pero habrían dificultades y obstáculos. No temas cuando eso ocurre. Más bien sigamos el ejemplo de Abraham. Si hemos tenido contratiempos por nuestras debilidades, por nuestros defectos de carácter, por nuestros pecados, podemos ir a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados, dejar que Él guíe nuestras vidas y se cumpla el plan que Dios tiene para nosotros. Puede ser que ya no sea el plan A, puede ser el plan B o el plan C, pero lo importante es ponernos en manos del Señor y Él siga cumpliendo sus propósitos. Siempre habrán dificultades, pero esas dificultades tendrán la ventaja de que nuestra fe salga fortalecida, de que conozcamos mejor al Señor, de que nuestras oraciones sean no solo más inteligentes, sino más fervientes, porque conocemos más al Señor. Vamos ahora al tercer ejemplo, cuando Dios sacó a la iglesia de Jerusalén de su zona de confort. No es que Dios envió la persecución, pero Dios usó las adversidades para cumplir sus propósitos. En el capítulo 8 del libro de los Hechos, los versos 1 al 3, dice que se levantó una gran persecución en Jerusalén. Saulo de Tarso perseguía a los hermanos, apedrearon a Esteban, y entonces en el verso 3 las dificultades eran tan grandes que la gente comenzó a huir. Los cristianos comenzaron a huir de Jerusalén, exceptuando los apóstoles. Mira qué persecución. Cómo de esta forma abrupta los hermanos fueron sacados de su zona de confort. Pero lo importante es lo que ocurrió. Cuando vamos al libro de los Hechos, el capítulo 8, el verso 4, dice algo maravilloso. Leamos allí, 8:4. Dice así: pero
o sea, hablando de que había ocurrido la persecución, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Ves? Cómo Dios, a través de la adversidad, de sacar a la iglesia de la zona de confort, lleva adelante el cumplimiento de la misión. Es decir, seguir esparciendo el Evangelio para que una mayor cantidad de personas sepan que Dios los ama, que ha enviado un Salvador y que desea salvarles del pecado y que está hoy intercediendo y que hará un cielo nuevo y una tierra nueva donde todo el dolor que hoy conocemos, la muerte, la enfermedad, dejará de ser. ¿Ves cómo Dios cumple sus propósitos? Bueno, cuando ocurrió esto en la iglesia primitiva, si vamos al capítulo 11 de los Hechos, el verso 19, también dice algo extraordinario. Vamos a leer allí, el capítulo 11, el verso 19, dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin hablar a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Esta crisis de la iglesia hizo que ellos salieran de Jerusalén, pero aquí dice que fueron hasta Fenicia, hasta Chipre, hasta Antioquía. Así se iba esparciendo el Evangelio de Dios, así se iba llevando adelante el cumplimiento de la misión. Pues, queridos hermanos, en estos ejemplos vemos que en muchas oportunidades Dios se vale de las circunstancias para sacar a sus instrumentos de su zona de confort a fin de cumplir la misión. El Señor Jesucristo nos dio un principio, y ya lo habíamos leído, Hechos 1:8. Me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hablando de nosotros hoy como iglesia y de manera personal, debemos empezar a cumplir la misión en donde estamos. Compartir el Evangelio a los que tenemos cerca. Compartir a Cristo ha hecho que nosotros mismos crezcamos en la experiencia cristiana, porque recuerde, solo seremos cristianos más maduros cuando más nos comprometamos en el cumplimiento de la misión, en la difusión del Evangelio. Testificar en el lugar donde estamos, testificar lo que Cristo ha hecho por nosotros, testificar cómo Jesús nos ha ayudado y cómo nos ha llevado adelante. Podemos testificar en nuestro hogar, que es el lugar más cercano. Testificar a nuestros familiares cercanos, a nuestra familia extendida. Fíjate que es testificar, no convencer. Esto no es nuestro propósito. Nuestro propósito es decirle lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Eso vale más que solo querer argumentar. Bueno, necesitamos entonces testificar en nuestra iglesia, en nuestro vecindario, en la comunidad donde vivimos, en el lugar de trabajo, en la escuela, en el colegio, en la universidad. Comenzar donde estamos y yendo donde Dios nos vaya guiando. Pero testificar, y para esa testificación necesitamos tener una relación significativa con el Señor. Y para testificar necesitamos amarle, necesitamos pues dejar que el Evangelio sea una realidad en nuestra vida. Otra cosa que necesitamos tener es que empezar dentro de nuestra propia cultura es muy ventajoso porque son mínimas los obstáculos que tenemos que saltar. Es muy difícil predicar a otra cultura. Y aquí vemos una ventaja hablando de predicar a nuestra propia gente, nuestra propia cultura. Los movimientos de migración que están ocurriendo hoy de manera acelerada, de África a Europa del Este, de Sudamérica a Norteamérica, ha tenido una ventaja. ¿Sabe por qué? Porque muchos de esos migrantes que llegan a estos países
se reúnen con sus propios hermanos, con sus propios, su propia gente, su propia etnia, su propia cultura, y muchos allí encuentran al Señor. Es más, las iglesias europeas, la mayoría del crecimiento de las iglesias europeas del este son migrantes. ¿Qué te parece? Porque son gente, son migrantes que se reúnen con sus propias etnias, con sus propias culturas, y allí conocen del Evangelio. ¿Te das cuenta? Bien, la idea aquí es que Dios nos ayuda a salir de nuestra zona de confort con el propósito de cumplir el Evangelio. ¿Sí? Eso es muy, muy fundamental, queridos hermanos. Ahora, la gran comisión es predicar el Evangelio a todo el mundo. Y tú dirías, pero bueno, ¿cómo puedo yo hacerlo a todo el mundo? Bueno, empieza por donde estás. Y teniendo presente que la comisión debe ser llevar a todo el mundo, dice, ¿cómo salir de mi zona de confort? Bueno, haciendo mi parte, haciendo mi esfuerzo. Y eso incluye también mis finanzas. Gastemos más en el cumplimiento de la misión que en gratificar nuestros propios gustos. Cuando yo entrego mis ofrendas misioneras a la iglesia, gran parte de esos recursos van a la comisión de la misión global. En la Asociación General existe una comisión que son los que se encargan de la misión global, y allí hay subcomisiones. Hay subcomisiones, por ejemplo, dedicadas al evangelismo a los judíos, la predicación del evangelio a los musulmanes, la predicación del evangelio a los chinos, la predicación del evangelio a los indios. Porque no se puede testificar de la misma manera como nosotros lo podríamos hacer aquí, en nuestros lugares. Bueno, pero para que eso pueda funcionar se necesitan recursos. Entonces, cuando yo soy fiel en entregar mis ofrendas misioneras sistemáticas a la tesorería de la iglesia, parte de estos recursos irán a fortalecer económicamente a estas comisiones, que su trabajo particular es alcanzar a los no alcanzados, sobre todo en la ventana 1040. Querido amigo, le invito a que usted y yo tengamos el privilegio de participar en el cumplimiento de la misión, de la gran comisión de predicar el Evangelio de donde estoy a todo el mundo. Tú y yo lo podemos hacer, y si nos ponemos en manos del Señor, Él nos sacará de nuestra zona de confort con el propósito de cumplir la misión. Le invito a que oremos. Señor que estás en los cielos, gracias porque tú llevas la predicación del Evangelio adelante, y gracias por darnos el privilegio de participar en ello, con nuestros talentos que son los que tú nos has dado, con nuestros dones y también con nuestros recursos financieros que también tú nos los has dado. Gracias por traernos la salvación en Cristo Jesús, y en Él lo pedimos todo. Amén. Amigos, si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana.